¿Sabías que el tema de la educación para personas sordas en el estado de Sinaloa es relativamente nuevo? Tenemos a nuestro favor que muchas de las personas que fueron pioneras en el tema de la educación de las personas sordas en Sinaloa aún viven. Y podemos recurrir a estas fuentes vivas para rastrear los inicios y desarrollo de ese trabajo en nuestro estado. En Sinaloa, la educación especial surge en el siglo XX, ante la necesidad de dar atención a los hijos con discapacidad de las familias de escasos recursos en la entidad, ya que llevarlos a otra ciudad fuera del estado resultaba oneroso. La mayoría de los niños con alguna condición de discapacidad permanecía en sus hogares y eran socialmente segregados. En septiembre de 1964, siendo gobernador Leopoldo Sánchez Celis, el doctor Gándara Quintana, apoyado por padres de familia que atendía en el Instituto de Neurología, Psiquiatría y Rehabilitación AC, logró conformar en Culiacán un grupo de educación especial con recursos económicos de agrupaciones asistenciales y donaciones particulares, constituyendo un patronato pro construcción de una escuela, lográndose la construcción del edificio en los terrenos colindantes con el Hospital Civil de Culiacán, siendo esta la primera escuela de educación especial en el estado de Sinaloa, edificio que posteriormente pasó a ser parte de la Escuela de Medicina de la UAS. En lo referente a la atención de alumnos sordos en la entidad, fue en el año de 1973 cuando Juan Francisco Eduardo Peña Abusaid, persona sorda oriunda de Mazatlán, inicia la atención con el método oral a alumnos sordos y gestiona ante el INPI municipal de la ciudad antes mencionada un aula vespertina en la Escuela Primaria Estatal Agustina Ramírez en el barrio de Los Sordos, conocido en dicha ciudad. En 1975, el grupo estaba organizado de tal forma que las aportaciones de las colegiaturas cubrían el pago de honorarios de él, de su personal y compra de materiales de papelería. Posteriormente se integra a estas labores la licenciada en Psicología María Antonia Camacho Rivera y 2 profesores más. Hubo otros esfuerzos en Mazatlán en apoyo a las personas sordas. Tal es el caso de Eduardo González Franco, quien comenzó con la alfabetización de personas sordas en las instalaciones del Centro de Salud de la ciudad de Mazatlán. Nacido en la ciudad de Veracruz e instruido en la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Sordomudos. Fue de los primeros en la enseñanza de la lengua de señas mexicana en la entidad en 1977. En 1978, la Escuela de Mazatlán se incorpora a los servicios de educación especial del INPI Sinaloa, con el nombre Instituto de Audición y Lenguaje. Pero es hasta 1980 cuando la SEP absorbe estos servicios al construir un edificio para esta escuela, utilizando en este entonces la metodología oral y la organización en grupos por edad. En 1984, el gobierno del estado funda la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, ENES, bajo la dirección de Cristina Olivera Jones. Inicia sus labores en las instalaciones del COBAES 25 en turno vespertino, formando docentes en las áreas de audición y lenguaje, ceguera y debilidad visual, deficiencia mental, infracción e inadaptación social, problemas de aprendizaje y trastornos neuromotores. Esta escuela, al igual que las demás normales, dependía de la Subsecretaría de Educación Media y Superior. La creación de esta instancia consolidó la formación de docentes para la educación especial y, al mismo tiempo, la educación formativa paralela a la Escuela Normal de Sinaloa, como ya se había desarrollado en México. Como puedes ver, el camino de la educación especial en Sinaloa aún es joven y faltan muchas líneas más por escribir. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que tú también puedes formar parte de esta historia. ¡Anímate!
Agradezco a la doctora María del Refugio Moreno, Cookies, como le decimos muchas personas que le conocemos, por aceptar ser entrevistada y proporcionarnos esta información. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Más que Palabras. Un programa que celebra la inclusión de la comunidad sorda. El día de hoy, mi compañero y yo tenemos un tema de interés para todos ustedes que ojalá sea de mucho aprendizaje. Me presento primeramente con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Avilés. Este es mi nombre en lengua de señas mexicana. Soy intérprete y psicoterapeuta. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Padilla Lora. Este es mi nombre en lengua de señas. Yo soy profesor sordo y atiendo a personas con discapacidad y alumnos sordos. ¿Quisieras compartir cuál es el tema que tenemos preparado para nuestra audiencia el día de hoy? Claro que sí. Hablaremos sobre las barreras para el aprendizaje en niños y adolescentes en educación básica, el problema de la lectoescritura. Sabemos que hay muchas escuelas, muchos planteles que presentan estos problemas cuando algún alumno sordo se integra. Y bueno, cada escuela tiene realidades distintas. Sin embargo, en todas estamos seguros que se da este problema de barreras en la comunicación. Sí, muchos profesores podrían decir que en los planes y programas se encuentra plasmado muy bonito el tema de la inclusión, ¿verdad? Y se lee muy bonito todo este tema, pero cuando ya en la realidad tienen un alumno sordo en su institución, en el grupo, pues de pronto no se sienten capaces de poder atenderlos y muchos de ellos dicen, oye, yo egresé de la normal hace muchos años y no se veían estos temas. Y podrían decirme, Miguel Ángel, pues no sabríamos cómo atender estas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros queremos dirigirnos hoy a los profesores con este tema. ¿Qué pasa cuando un alumno sordo ingresa al aula, al jardín de niños, a la primaria, a la secundaria, a la prepa? ¿Cuáles son las barreras que impiden la inclusión de estos alumnos, no? Porque la realidad en muchas situaciones es que el profesor está al frente en el aula hablando sobre los temas, sobre la clase y aunque bueno, sí es verdad que muchos niños pueden ser algo inquietos, lo cierto es que mucha información la reciben por el canal auditivo, pero ¿qué pasa con los alumnos sordos? Es difícil este tema en la educación. Es verdaderamente un problema porque los niños, los jóvenes sordos, según su nivel, tienen dificultades con la lectoescritura. Veamos, en el caso de que un alumno sordo se integra a un plantel, el poder comprender completamente la información en español, pues no es una garantía. Es difícil para ellos este tema. Muchas veces pasa en las aulas que a los alumnos sordos se les pide que copien lo que su compañero oyente ha escrito en su cuaderno. Y las clases se abocan a eso, a pedirles que copien lo que escriben sus compañeros. Pero, ¿qué pasa cuando estos niños van pasando de grado de primaria a secundaria y a preparatoria? ¿De verdad hubo un aprendizaje? ¿De verdad hubo una comprensión de las palabras que estuvieron transcribiendo en su cuaderno? No es así. Y es importante que el profesor, claro que sería lo más idóneo, que el profesor pudiera conocer lengua de señas, para poder acercarse a su alumno sordo y poder explicarle mejor los contenidos, porque muchas veces pasa que los profesores otorgan la calificación al alumno, una calificación aprobatoria, pero veamos, ¿en verdad esa calificación se corresponde con el proceso de aprendizaje del alumno? ¿De verdad corresponde con su avance? ¿De verdad hubo un apoyo pedagógico? No siempre es así. Y a veces el alumno llega a casa con su calificación y los papás se emocionan. Oye, qué inteligente, felicidades. Pero la persona sorda no siente esto como un reconocimiento o una felicitación porque sabe que la enseñanza o que las clases no fueron significativas para ellos. Cuando se trata de un profesor que utiliza la lengua de señas para comunicarse con el alumno sordo, pues la realidad es otra. Sí, por supuesto que nosotros hemos estado hablando en otros programas que lo más idóneo es
que el alumno sordo desde pequeño tenga acceso a la lengua de señas mexicana para que pueda tener mayor facilidad y comprensión en temas como el español y las matemáticas. Sabemos que no a todos los alumnos les gustan estos temas, ¿no? Y se muestran renuentes de pronto al aprendizaje. Pero cuando el alumno sordo sabe lengua de señas mexicana, puede expresar mejor sus frustraciones, sus dudas, sus inquietudes y no quedarse callado sin poder expresarlo, ¿no? Yo recuerdo hace poco un adulto sordo me contaba que cuando él era niño, él recuerda que él podía entender todo lo que pasaba a su alrededor, lo pensaba en imágenes y lo comprendía, en su mente lo tenía claro, pero cuando le preguntaban a él algo al respecto de lo que pasaba, él no encontraba una forma de poder comunicarlo, de poder explicarlo, porque él no sabía lengua de señas mexicana y no estaba oralizado. Y era muy difícil para él, de verdad le representaba un sufrimiento no poder comunicarse y expresar lo que él sentía, lo que él vivía. De verdad que no es solo molesto, yo pienso que además de molesto también es triste. Y muchos profesores no saben qué hacer y optan por esto que comentamos, de poner una calificación aprobatoria con tal de que el alumno continúe avanzando de grado, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, incluso llegan a la universidad, ¿no? Y estando en preparatoria no saben escribir o no saben leer. Es una realidad que necesita atenderse, es una problemática que podría solucionarse si atendiéramos el tema de la educación bilingüe para sordos, que aprendan desde edad temprana la lengua de señas mexicana y el español posteriormente como una segunda lengua. Esa es una metodología que puede ser eficaz para derribar las barreras de educación que se presentan en los alumnos sordos. Sobre esto que comentas, quisiera mencionar que los jóvenes sordos, los alumnos oyentes, perciben la información por el canal auditivo y pueden procesarla. Pero en el caso de los alumnos sordos, si están en un aula donde todo es transmitido por el canal auditivo, pues no van a recibir la información, se van a perder esta información. Necesitan que la información les llegue por un canal visual. Por ejemplo, digamos, la palabra leche. Se necesitaría poner la palabra leche y la imagen y la seña para que de una manera visual la persona sorda pueda recibir la información y pueda procesarla. La palabra lista, de pronto ven la palabra, la leen L-I-S-T-A y no la entienden. Y esto causa mucha frustración para los alumnos sordos. ¡Ey! ¿Cómo se dice esto? ¿Qué significa lista? Y te lo deletrean, L-I-S-T-A. Cuando les das la seña, ya puede haber la comprensión de aquello que no entendían. Es muy importante descubrir que no se puede profundizar del todo cuando la información en las aulas es emitida solamente por el canal auditivo. Necesitamos una información visual para que el alumno pueda aprender. Sí, hacer una metodología para esto, ¿no? Claro, acompañar con imágenes y demás para que el alumno sordo pueda aprender. Mira, el tiempo de verdad que vuela y necesitamos hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema de barreras para el aprendizaje con los alumnos sordos. Continuamos. Hola. Gracias por continuar con nosotros en su programa Más que Palabras. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. Sí, el día de hoy les estamos compartiendo sobre las barreras para la inclusión en el ámbito educativo de las personas sordas, pero ¿es fácil de verdad quitar estas barreras? Y me gustaría que Alejandro nos contara su experiencia sobre cómo fue con él la enseñanza con la metodología oral, ¿no? Cómo se daba este tema en su experiencia. ¿Podrías compartirnos, por favor, cómo fue cuando tú ibas a la escuela, Alejandro? ¿Cómo te enseñaban tus profesores? Cuando yo estaba en la escuela, todos los alumnos éramos sordos. Y sí, teníamos este problema con la escritura del español y con las matemáticas. Eran los dos problemas principales y bueno, cada uno tenía también su propio nivel para el aprendizaje. Cada uno tenía distintas dificultades que afrontar. Pero yo recuerdo que la comunicación se daba de manera escrita con las palabras.
Y muchas veces pasaba que los profesores pues nos ponían a practicar y practicar. Y muchas veces causaba frustración el sentir que no se lograba la comunicación. A mí me pasa con mis alumnos que a veces se frustran y se enojan mucho cuando no entienden las palabras. Y yo les digo, oye, pero no se trata de que yo te quiera fastidiar, ¿no? Sino hay que ser paciente con el alumno para acompañarlo. Y a muchos alumnos les causa mucha frustración el no poder entender los conceptos y los contenidos. Los alumnos, claro que preferirían solo estarse comunicando en lengua de señas y estar hablando y bueno, yo los puedo entender, pero necesitamos entrarle a estos contenidos y claro que lo idóneo es que pueda haber educación bilingüe para las personas sordas, para que puedan ser más accesibles para ellos estos contenidos. Sí, muchos alumnos sordos se sienten frustrados porque no comprenden los conceptos o porque no entienden las palabras. Hay muchos alumnos sordos en preparatoria y en licenciatura que de verdad les cuesta mucho trabajo esto. Lo hablábamos hace un momento. La lengua de señas mexicana debería ser la lengua materna de las personas sordas y el español una segunda lengua, pero es importante un esfuerzo de parte de las personas sordas para lograr esto, ¿no? Este proceso. Sí, hay un problema principalmente con los alumnos que entran a la universidad. Cuando hablamos de educación básica, primaria, secundaria, bueno, ¿verdad? Podríamos entender algunas cuestiones, pero en la universidad hay muchas materias, química, historia, etcétera, muchos conceptos y materias. Y ya lo complicado no es solamente el español, sino que son muchos más los contenidos. ¿Y qué va a pasar allí con el tema de las calificaciones cuando haya un problema con la lectoescritura? Cuando las lecturas son más profundas o son más amplias. Es un problema para los alumnos sordos, enfrentarse a estas problemáticas. ¿Qué van a hacer? Necesitan ayuda para la comprensión del español. Y más cuando no hay lengua de señas en las aulas y que cuesta trabajo la comprensión de los conceptos. En primaria y secundaria, bueno, los conceptos y las palabras pueden ser todavía sencillos para los alumnos, pero ¿y en la universidad? Cuando son temas profundos y que a veces no hay señas para describir el vocabulario. Sí, mira, los profesores en primaria, secundaria, en educación básica, todavía pueden apoyar mucho a sus alumnos, pero en preparatoria o universidad lo ideal sería que pudiera haber un intérprete también integrado a las aulas, ¿no? Yo recuerdo una anécdota donde estaba en una ocasión en un aula interpretando, estaba el profesor a mi derecha y la alumna sorda estaba entre el profesor y yo. Y la alumna estaba atenta viendo al profesor dando la clase y yo estaba interpretando y pensaba para mis adentros, qué raro que yo esté frente allí interpretando, pero ella no deja de ver al profesor y yo trataba como de hacer que volteara a poner atención. Y hasta que terminó la clase me dice, Miguel Ángel, perdóname, es que no estoy acostumbrada a tener un intérprete en el salón, nunca tuve un intérprete, siempre tenía que esforzarme por entender como la lectura labiofacial y bueno, no estoy acostumbrada. Me causó gracia la anécdota, pero pues lo idóneo sería que pudiera haber un intérprete con los alumnos sordos en las aulas en preparatoria o secundaria. Pero bueno, ese es otro problema porque las instituciones educativas suelen argumentar que el problema es de tipo presupuestal, ¿no? Y muchos intérpretes dicen, no importa, yo voy, apoyo, interpreto, pero al final es un trabajo profesional que tiene que ser remunerado y las instituciones muchas veces sí le tantean porque hablan que el tema presupuestal es el principal problema y qué difícil porque esto al final de cuentas impacta en el tema de la inclusión y al final todo se resume en hablar de presupuestos. Pero nosotros queremos aconsejar o comentar a los padres de familia y a los profesores que traten de acompañar en la enseñanza de sus hijos en la educación básica de sus alumnos, la seña, la imagen, la palabra para que el alumno sordo pueda comprender mejor estos conceptos. Y que siempre es importante, claro, que lo ideal sería que el profesor conociera la lengua de señas. No necesita hablarlo de una manera profesional y fluida, pero sí al menos un vocabulario que le permita compartir los contenidos. Además que esto va creando una relación entre el docente y el alumno que facilita el aprendizaje. Y en casa lo esperado sería que los padres de familia pudieran sentarse con sus hijos,
que utilizaran vocabulario en lengua de señas o que se hicieran pues valer de gestos o mímica o formas de poder apoyar a sus hijos con las tareas, porque solo regalar las calificaciones, solo poner calificaciones aprobatorias para que los niños avancen en los grados no garantiza el aprendizaje ni que en el futuro puedan salir adelante. ¿Quieres comentar algo más, Alejandro? Sí, sobre estos dos puntos que comentas, sobre los intérpretes y demás, esto que decías hace un momento. Claro que la comunicación en lengua de señas hace que el alumno pueda aprender más fácilmente y más rápido los contenidos. Es importante que los gobiernos apoyen, que los profesores estén acompañados de intérpretes en las aulas, porque el hecho de no poder garantizarlo incluso vulnera los derechos de los alumnos sordos. Yo pienso, por ejemplo, en las siglas de CAM, Centro de Atención Múltiple. Muchas veces yo digo, ¿para qué está la letra A en esta palabra? Si muchas veces lo que más falta es la atención a los alumnos de educación especial. Entonces, no entiendo qué sentido tiene la A en un lugar donde no puede garantizarse la atención para alumnos con discapacidad. Yo he hecho propuestas de algunos proyectos donde haya instituciones o escuelas, porque pues sabemos que los alumnos sordos van a diferentes planteles y los intérpretes no siempre pueden trasladarse. Un intérprete no puede trasladarse de una institución a otra. Es un problema. Sería mucho más fácil que pudiera haber una institución o una escuela donde los alumnos sordos pudieran agruparse para que hubiera un intérprete allí acompañándolos. Incluso en tema presupuestal sería hasta más económico poder tener un plantel, porque cuando los alumnos sordos se distribuyen en distintas escuelas, pues sí puede ser más complicado para un intérprete poder estar yendo a todos los lugares o que haya un intérprete en cada sitio. Yo quisiera decir para los alumnos sordos que dicen que les frustra mucho el español o las matemáticas, que todos los alumnos oyentes y sordos enfrentan la misma situación. Yo quisiera decirles que deben de pensar en su futuro, porque aprender a escribir, aunque no les guste, pues lo van a necesitar. Imaginen que de grandes tienen que ir al banco. ¿Cómo van a hacer un trámite? O si van a oficinas de Infonavit y no saben de esto, ¿cómo van a hablarles de dinero y demás? Se necesita para muchos trámites como adultos y podrían incluso ser víctimas de fraudes o distintas situaciones. Sí, y aunque siempre podrían acompañarse de un intérprete, lo mejor es que puedan leer y comprender de qué se trata el trámite que están haciendo. Y el tiempo se nos terminó, pero podemos seguir en otro momento, ¿no? Con otro programa. Sí, claro, podemos continuar. Pues gracias por acompañarnos, nos vemos después. Muchas gracias, nos vemos. Hola, ¿te gustaría aprender vocabulario en lengua de señas mexicana para poderte comunicar? Quizá eres una persona oyente que no sabe lengua de señas mexicana y te gustaría poderte comunicar con la comunidad de personas sordas. Tú puedes aprender. Nosotros te compartiremos algunas señas. Hola. ¿Cómo lo decimos en lengua de señas? Puedes decirlo de esta forma o de esta otra. Hola. Hola. Cualquiera de las dos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La persona te puede responder bien de esta manera. Bien. ¿Y tú? Ah, yo igual. Bien. ¿Podrías responder mal? Triste. Aburrido. También podrías decir mucho gusto o aburrido, triste, alegre, feliz. Vamos a hacerlo una vez más. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo mal. Oh. Pues sí, más o menos. ¿Lo ves? Esa es una forma en la que pueden interactuar dos personas. Ahora, la seña de gustar.
¿Qué cosas te gustan a ti? Pues me gusta comer. Ah, ¿te gusta comer? ¿Cuáles comidas te gustan? Etcétera. Buenos días. Podemos decirlo de esta manera. Buenas tardes, de esta otra. Y buenas noches. Así. ¿Lo repetimos una vez más? Hola. Buenos días. Buenos días. Espero que estés bien. Muchas gracias. ¿Pudiste aprenderlo? Tú puedes comunicarte con las personas sordas. Que no te dé miedo. Acércate a ellas y salúdalas. Diles, ¿cómo estás? En lengua de señas. Estoy seguro que les gustará. ¿Te gustó aprender este vocabulario? Repasemos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mal. Aburrido. Triste. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Te gustó aprender vocabulario en lengua de señas? Hay que practicarlo. ¡Nos vemos! Hola. ¿Te gustan los cuentos? El día de hoy compartiré con ustedes un cuento titulado El patito feo. ¿Te gustaría verlo? Iniciamos. Mamá Pato tenía 3 huevos. Ella estaba colocada en su nido esperando a que nacieran sus hijos. Pasaba las noches cuidándolos. Hasta que un día, al amanecer, se despertó al darse cuenta de que los huevos comenzaron a moverse. El primero logró romperse y nació un hermoso patito. ¡Qué bonito!, dijo Mamá Pato. El segundo huevo comenzó a moverse y salió de él otro patito, 2 patitos. ¡Qué bonitos!, dijo Mamá Pato. El tercer huevo comenzó a moverse y nació de él un feo pato. Estos 2 son iguales, dijo Mamá Pato, pero el tercero, 1, 2, 3, es diferente. Bueno, dijo Mamá Pato. Vengan, niños, vamos a nadar al estanque. Ellos comenzaron a seguirla. Y su hermano también. Mamá Pato tomó la delantera y se lanzó al estanque. Tras de ella, su primer y segundo hijo patito. Y el tercer pato corrió torpemente, cayó al agua y con dificultad logró incorporarse al nado. Mamá Pato iba nadando con mucha calma delante de sus hijos. Pero no lograba sentirse cómoda de que su tercer hijo nadara con ellos. Y lo miraba bruscamente. «Te ves feo», decía su mamá. Y entonces el tercer patito se puso muy triste, pensando, ¿en verdad soy tan feo? Sus hermanos se alejaron junto con su mamá y él se quedó aparte sollozando. Y tristemente se alejó del estanque. Se metió en un lugar donde había algunos árboles. Al caer la noche, comenzó a nublarse y pronto comenzó a llover. El patito corrió rápidamente para resguardarse de la lluvia bajo un árbol. La lluvia comenzó y el patito la contemplaba tristemente, pensando en que se había quedado solo. Llovía, hacía frío y el patito tenía mucho miedo. El tiempo pasó y pasó, pero un día este patito se levantó y se dio cuenta de que le habían crecido largas plumas. Seguía pasando el tiempo y él seguía creciendo. Después de esto, él se decidió a regresar al estanque. Entró al agua y comenzó a nadar. De pronto, a lo lejos, vio que venía un ave y escondió su rostro bajo el agua.
Este nuevo compañero le llamaba y le decía: ¡Hey! ¡Pero qué bonito eres! Pero el patito no le creía. Le decía: No, yo soy feo en realidad. ¡Claro que no! Eres muy bonito. ¿Ya viste tu reflejo en el agua? El patito, desconcertado, miró su reflejo en el agua y se dio cuenta de que su rostro había cambiado. Había embellecido. ¡Claro que sí! Eres muy bonito. De pronto, miraron al cielo al escuchar a una gran parvada de aves que pasaba volando. Y el nuevo amigo le dijo a su triste compañero: ¡Ven! ¡Vamos a volar juntos! ¡Integrémonos! No, yo no puedo, yo soy muy feo, decía el patito. ¡Claro que no! Eres muy bonito. Ven, acompáñanos en el vuelo. Tú puedes hacerlo. ¡Mira! El nuevo amigo comenzó a volar y se elevó del estanque hacia el cielo. Pero el patito, aún con dudas, miraba sus alas y se preguntaba si era posible que él pudiera volar junto con ellos. Se esforzó, corrió sobre el agua, abrió sus alas y levantó el vuelo con su nueva familia de cisnes. Fin.